el equipo de Changli y Encore van a hacer más daño que Jinxie y Ceci con el arma. Buenas gente, el día de hoy estaremos hablando sobre Changli, sus posibles daños y una noticia en cuanto respecto a un nerf que le iban a hacer a Ceci pero resulta que iba a ser falso y aquí te voy a estar comprobando, así que sin más, empecemos. Primero que nada recordar que este video contiene muchos leaks en la cual al final puede que terminen cambiando y nada es 100% seguro porque son leaks. Y si Kurogame si lo quiere cambiar de aquí de la noche a la mañana lo puede hacer. Así que sin más, continuemos. Muy bien, primero que nada, otro dato importante que viene a ser este caso sobre los buffos de Changli, que se supone que le hicieron un cambio a la recarga de energía y al arma. Ya resulta que estos cambios, que yo los mencioné en mi video anterior, no ese video anterior, sino el anterior a ese, que resulta que esos buffos me preguntaron si iban a venir todavía en la 1.2 o en la 1.1 y ya. Se comprobó que en el juego actualmente ya se hicieron los cambios del Changli, que ya pasó de 150 a 125 y del arma también sus cambios ya se hicieron también. Así que cuando salga el personaje, que es el banner dentro de 2 días creo que va a salir, ya estaré llegando con los cambios o buffos ya modificados. Muy bien, aclarado ese detalle, prosigamos. Bueno, primero que nada, hablar sobre el leak falso con respecto al buffo nerf de Ceci. Resulta que ya hace 3 días me pasaron el link original de la fuente original china donde se había liqueado este leak. Y resulta que, bueno, al parecer si bajas y lees los comentarios hay mucha gente comentándole, diciéndole que por favor deje de desinformar, que deje de mentir, que deje de inventarse cosas, reporten la cuenta. Y bueno, resulta que al parecer sí, algunos otros testers de China no le creían o divulgaban información de que era falsa. Y eso también lo hablaron en el Discord de Stormwaves, donde se supone que ahí estuvieron hablando sobre este tema. Y les parecía muy poco creíble porque al parecer me acabo de enterar de que este Discord hay algunos testers colados. Bueno, pero bueno, resulta que ahí también sospechaban de que era falso. Y comentaron con otros tal vez tester que al parecer sí es falso la información porque otros que también estaban probando la beta de la 1.2 dijeron que en ningún archivo o dato aparece ese nerf, así que sí también indicaron que es falso. De igual manera algunos leaks que aparecieron en Twitter lo están corrigiendo y en vez de decir de que digamos de que hubo un error con el leak, dijeron que Wuthering Waves lo ha vuelto a cambiar a su forma original, así para decir de que no es fake o algo así por el estilo. Sí, se han inventado tremenda vaina. Pero bueno, resulta que, bueno, si tú eres observador tal vez te habrás dado cuenta diciendo de Deraxus, ahí tenías la información ya hace 3 días, ¿por qué no lo informaste? Bueno, resulta que yo a veces me guardo algunos leaks y me espero para ver cómo otros suben su video con información falsa y para reírme un toque. No, mentira. Lo que pasa es que yo me espero unos días para poder ver si la información que me mandan es verídica y para checar algunas cosas. De ahí después si veo que tiene mucha posibilidad lo subo en un video. Ok, quiero agradecerles a mis leakers más confiables que son Juno y Franco, que son los que más me han ayudado a recolectar estos leaks. Un saludo muchachos y gracias. Ay, disculpen mi voz de mierda, pues que estoy mal. En realidad lo que yo hago mayormente es guardarme algunos otros leaks que veo que se cuelan. Bueno, algunos que veo que son posiblemente falsos o posiblemente reales, en donde me espero a verificar cómo lo van viendo los otros leakers para ver si es que le dan el visto bueno, el visto malo. En resumen, espero algunos días y tengo algunos otros leaks que tal vez son antiguos, pero si tú eres fanático, digamos, de los leaks que te gusta saber todo del juego, toda la información que hubo, que has eliminado, que cambiaron, que estaré poniendo también las imágenes en pantalla para que puedan ver alguno de estos. Si a ti te gusta hablar mucho de este tema, ingresas a mi Discord, es donde paran colocando todos los leaks antiguos o nuevos que salen. Y de inmediato ahí mi Discord primero sale, de ahí después de unas horas lo saco en un video. Así es como lo traigo mayormente. Ahí el link estará en la descripción si es que te interesa ese tema. Pero bueno, continuando con lo siguiente, vamos con respecto al daño de Changli con respecto a este Excel que ya se ha rondado algunos días. Bueno, y este Excel que estás viendo en pantalla, al parecer ya hace unos días se ha colado y veo muchos comentarios que cuando yo traje algunos videos hablando de Changli, si es favorable sacarlo o respecto al tema de Changli, algunos me decían que no, mejor no sacar a Changli, otro que me comentaba según el Excel va a hacer muy poco daño, que va a ser mala y todo ese tema. Y yo a veces me preguntaba de dónde rayos sacaban esa información de que va a estar bien nerfeada. Y me pasaron este Excel, ¿no? Bueno, este Excel ya lo había visto, pero obviamente nunca lo tomo tan en serio todos los Excel. Pero que bueno, como me han estado recalcando tanto esto, lo voy a estar comentando acá. Muy bien.
que tú sabes y yo también sé que la mayoría de la gente que es free to play, o sea, resulta que la mayoría a lo máximo le saca el personaje y su arma. Es muy poco probable que todos los free to play saquen un dupe, ¿no? O sea, es muy poco probable. Prefieren sacar más personajes que en vez de sacarle un dupe. O a veces ni el arma le sacan y es algo normal. A mí tampoco casi, no me alcanza casi. Y eso que yo me compro al menos la bendición lunar y el pase de batalla. Y aún así no me alcanza. De hecho, a Changli resulta que no me va a alcanzar tampoco para sacarla asegurada. Y si nosotros estamos así, imagínate sacarte un S6. Pero bueno, tú tal vez me dirás, pero yo soy ballena, sí le creo al Excel y tal. Pero resulta que no todos son así, pues lamentablemente. No le puedes recomendar algo a todos, que tú vas a sacar tal vez un S6, pero resulta que en S0 ese personaje no ayuda en nada. Por ejemplo, como ves acá en el Excel, acá justamente dice que el equipo de Changli y Encore a S0, si lo comparamos con Jinx y Ceci a S0 también, resulta que el equipo de Changli y Encore van a hacer más daño que Jinx y Ceci. O sea, ahí te das cuenta que tu mismo Excel te está contradiciendo, diciendo que el mejor equipo free to play va a ser Changli y Encore. Ahí te das cuenta que cambian mucho las cosas, o sea, las tortas ya está al revés ya. Pero bueno, no hay que tomárselo todo al pie de la letra. Al fin y al cabo, me parece muy poco probable que Changli y Encore a S0 vayan a hacer más daño que Jinx y Ceci. O sea, son dos personajes promocionales con un promocional y encima uno del permanente. Pero bueno, quién sabe, tal vez sea real, cosa que dudo mucho. Pero bueno, como ven, no tenemos datos exactos del Excel ni información cómo lo probaron. Tal vez sea esto que está en chino, pero no voy a traducir todo el chino, pero no sean malos. Pero por lo que se puede entender claramente es eso. Así que por favor no todo tomárselo al pie de la letra, a menos ya que tú seas ballena y bueno, ya pues cosa tuya, ¿no? Pero bueno, en fin, quería aclarar ese tema algo rápido nada más. Así que por favor, tranquilidad, dejar de sacar especulaciones antes de tiempo. El banner de Changli está tan solo 2 días de acá, así que ya veremos si estará roto o no, si va a servir de support o no, porque de que te va a servir para más adelante, sí va a servir, o sea, es sub DPS. Pero también se puede usar como DPS. Pero ya veremos su daño cómo será. Sin más, ese sería todo el video por el momento. Nos estaremos viendo otro video más adelante. Chau chau.